Todos los creyentes por la fe en Dios y en el Señor Jesús son justos, porque la justicia de Dios es por la fe, que es creer en el Señor Jesús, pues la voluntad de nuestro Dios Jehová es la justicia para todos sin distinción de personas de origen o nacionalidad, pues estamos redimidos para vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la Escritura dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26. Entonces, los creyentes somos justificados en justicia por la fe en el Señor Jesús. Y la Escritura dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos capítulo 10, versículo 4. Así, nuestro Dios Jehová y nuestro Señor Jesús nos justifican en justicia por la fe, y los justos por la fe vivirán. Y la Escritura dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Y el creyente en oración pide a nuestro Dios Jehová que le dé el Espíritu Santo. Y la Escritura dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. San Lucas capítulo 11, versículo 13. Y el Señor Jesús al creyente le bautiza con el Espíritu Santo. Y la Escritura dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. San Juan capítulo 1, versículos 29 al 34. Y también en oración el creyente pide a nuestro Dios Jehová, en el nombre de nuestro Señor Jesús, los dones espirituales. Y la Escritura dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu para palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11. Entonces, los creyentes por la fe en Dios y en nuestro Señor Jesucristo, y por oír la palabra de Dios, que está escrita en la Biblia, que es verdad, somos sellados por Dios. Y la Escritura dice, Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.
Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Entonces, los creyentes sellados con el Espíritu Santo pertenecen a nuestro Dios Jehová y a nuestro Señor Jesús, porque somos de Dios y somos de Jesucristo. Y la Escritura dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 21 al 22. Es como se genera la pregunta, ¿qué es las arras? Es un adelanto o garantía al creyente al ser sellado con el Espíritu Santo de la herencia en el reino de Dios. Y si sellados con el Espíritu Santo, somos guiados por el Espíritu Santo en la palabra de Dios, a efecto de manifestarse el fruto del Espíritu, como la Escritura dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Es como se genera la pregunta, ¿de dónde se origina el amor? De Dios, porque Dios es amor, y el Señor Jesús es amor. Y la Escritura dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Primera de Juan capítulo 4 versículos 7 al 11. Entonces, todos los creyentes deben vivir en el amor a Dios y en el amor a nuestro Señor Jesús. Y la Escritura dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Primera de Juan capítulo 5, versículo 1 al 5. Es como se señala la pregunta de la Escritura que dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. San Mateo capítulo 22 versículo 36 al 40. Por otro lado, entender que el Espíritu Santo se entristece cuando el creyente tiene pensamientos negativos, una conducta negativa que genera afectación a la mente y al espíritu. Por ejemplo, el enojo, la ira, la amargura, etc. Y la Escritura dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios capítulo 4 versículo 30 al 32.
Así, el creyente no debe entristecer al Espíritu que reside en él. Y la Escritura dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos capítulo 8, versículo 11. Es como se genera la pregunta, ¿por qué medio los creyentes tienen entrada al reino de Dios? Es por medio de nuestro Señor Jesús, por creer en Él. Por un mismo Espíritu los creyentes tenemos entrada al Padre Celestial, a Dios Jehová. Y la Escritura dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios capítulo 2 versículos 18 al 22. Entonces todos los creyentes vivir en santidad, porque Dios es santo y el Señor Jesús es santo. Y la Escritura dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está. Sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 al 16. Y también todos los creyentes vivir en paz con todas las personas, teniendo como objetivo el bien común, en concordancia, sin discrepancia. Y la Escritura dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, esté en paz con todos los hombres. Romanos capítulo 12, versículos 16 al 18. Por consiguiente, el creyente sin santidad ni paz no podrá ver al Señor, y la Escritura dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Asimismo, todos los creyentes vivir como siervos de Dios, obedeciendo la voluntad de Dios, que es guardar sus mandamientos y sirviéndole con todo el corazón, haciendo la obra de Dios o las cosas de Dios, la evangelización, la oración, la adoración, etc., para edificación del edificio de Dios. Y la Escritura dice, solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo, sírvele y permanece fiel a él. Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. Y también servirse los unos a los otros en el amor de Jesucristo. Y la Escritura dice, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Gálatas capítulo 5 versículo 13 al 15. Entonces, todos los creyentes por creer en el nombre de nuestro Señor Jesús no son condenados, porque la Escritura lo dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. San Juan capítulo 3 versículo 18.
Y el Señor Jesús dijo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. San Juan capítulo 6, versículo 47. El Señor libra a sus siervos, no serán condenados los que en Él confían. Salmos capítulo 34, versículo 22. Entonces, nuestro Dios Jehová a todos los creyentes nos protege de todo mal. Y la Escritura dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Proverbios capítulo 18, versículo 10. Y también nuestro Señor Jesús a todos los creyentes nos protege de todo mal. Y la Escritura dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Entonces, nuestro Dios Jehová nos guarda para salvación, y la Escritura dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 5. Por lo tanto, los creyentes orar en todo tiempo y firmes en la fe en Dios Jehová y firmes en la fe en el Señor Jesús para salvación. Y la Escritura dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Primera de Corintios capítulo 16, versículos 13 y 14.